¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura, y esta noche vamos a dedicar el programa a conocer todo lo que hacen desde la Cantabria Film Commission. Para ello está con nosotros su responsable, Víctor Lamadrid. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí contigo. Encantada también de que hayas venido para hablarnos de todo lo que hacéis. Esta entrevista siempre la empezamos de la misma manera, con la misma pregunta, y es ¿qué es para ti la cultura? Es difícil, tenemos 2 horas, si te parece, para poder hablar de ello. Pedimos más tiempo, no te preocupes. Venga, no hay problema. La verdad que es difícil concretar en una frase, pero bueno, yo creo que la cultura es una forma de expresar y de compartir inquietudes que acompaña al ser humano desde sus orígenes, y es algo necesario no solo para uno mismo, sino también para el resto. A la cultura os dedicáis también desde Cantabria Film Commission, una entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que hacéis exactamente? Pues Cantabria Film Commission forma parte de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, está dentro de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, y básicamente tenemos 3 patas. Por un lado, hacemos visible la región como destino de rodaje, para que los productores de Cantabria, de España o de fuera sepan lo que tenemos para ofrecer. Además de eso, damos servicio a los rodajes que vienen a Cantabria, independientemente de que sea una gran producción o un cortometraje de un chico que no tiene experiencia. Nosotros estamos ahí para echarles una mano y ser una especie de ventanilla única que lo que pueda solucionarles lo hace, y lo que no les ponemos en contacto con quien lo pueda hacer. Y la tercera pata sería fomentar el sector audiovisual desde dentro, porque está muy bien que vengan de fuera adentro, pero también generar desde dentro nos parece que es muy importante. Vamos a ir desgranando cada una de estas patas de las cosas que hacéis. ¿Por qué Cantabria es un buen escenario para rodar películas? Cantabria es un escenario fantástico por múltiples razones. La más obvia, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, es el paisaje. Tenemos unos paisajes maravillosos y en muy poca distancia tienes prácticamente todo lo que puedes necesitar. Cierto. Porque no hay muchos lugares que tengan esa foto del mar con la playa, con el verde detrás y con los picos de Europa nevados de fondo. Realmente tienes todo en muy poca distancia, y eso hace que sea bastante fácil y cómodo para los productores. Además de eso, tenemos equipo técnico en Cantabria, tenemos profesionales cualificados, algunos se han tenido que ir fuera, estamos intentando poco a poco que puedan volver, pero tenemos gente con experiencia que puede resolver cuando un equipo de rodaje necesita personal. Y además de eso, pues tenemos infraestructuras, tenemos transportes, tenemos avión, en barco, carretera, tren, tenemos un montón de infraestructuras para poder también, tanto con restaurantes, hoteles, dar servicio a grandes rodajes. Y luego la gente que viene, somos muy hospitalarios, porque también hay una ventaja respecto a las grandes ciudades. A veces Madrid, Barcelona están un poco masificadas y los rodajes se ven casi como una molestia. Sin embargo, aquí es fantástico porque el pueblo en el que están rodando se involucra, y hay anécdotas que me han contado equipos de rodaje de señoras que a media mañana salían con la tortilla de patata. Tienes un poco de hambre, quieres enchufar el generador aquí en mi cocina. Al final, bueno, está muy a favor de obra, y la gente que viene a rodar, lo bueno es que luego tiene ganas de volver. Me puedo imaginar que algunas de esas anécdotas seguro que salieron, ahora que lo pienso, en la película 17, ¿no?, de Sánchez Arévalo, que se grabó entre otras localizaciones en Carmona, y me estaba imaginando, ¿no?, a esas señoras sacándole los bocadillos. Seguro que todo el pueblo curioso viendo cómo se rodaba esa película. Es un acontecimiento, y lo bueno es que eso se ha visto en más de 190 países. Y luego, por ejemplo, la protectora de animales que aparece en la película, el responsable me dice, es que, mira, el teléfono que tenemos es el mío personal, y estoy comiendo y me llaman desde Argentina, que han visto la película y que están interesados en venir a hacer un voluntariado a la protectora. Entonces, la repercusión que tiene el hecho de que una localización esté en una película, en una serie, es muy importante. Es todo el tema del turismo cinematográfico, en lo que también solemos ahondar. Se lleva mucho el turismo cinematográfico, ¿no? Sí, cada vez más la gente consume audiovisual en cualquier sitio, con las plataformas, en el móvil, en cualquier dispositivo, y cada vez quiere ir a conocer dónde se ha grabado. Es curioso porque 20 años después de Los Otros, de Alejandro Amenábar. Todos nos hemos quedado con eso, además, yo creo. Pues es que 20 años después todavía la gente se acerca hasta ver de fuera la verja, la finca del Palacio de los Hornillos, gente de fuera que ha visto la película y quiere ver cómo es, aunque no se pueda entrar, aunque no pueda estar en el recinto, pero por lo menos de fuera. Y si hace un día malo, como este otoño que estamos teniendo, con lluvia sin parar, con cielo gris, todavía mejor más, porque te hace que te sientas un poco como Nicole Kidman cuando estaba allí en la película. Además, yo creo que relacionamos automáticamente, ¿no?, los lugares con las películas, porque yo sí que es cierto que Las Fraguas, yo creo que es la casa de los otros, directamente. O sea, con respeto a los dueños, pero es como automáticamente lo relacionamos. ¿Se han
rodado muchas más películas porque recordábamos, ¿no? 17, mencionabas tú los otros, pero seguro que Cantabria ha salido en muchos más escenarios de los que creemos. Así es, sí, tanto largometrajes, series. Tuvimos durante un año aproximadamente el rodaje de la serie La Verdad, de plano a plano para Mediaset, para Telecinco, que estuvieron rodando en Ruilova, en Santander, en la zona de costa, también unos paisajes preciosos. Muchos anuncios de publicidad se han rodado. Recuerdo ahora un anuncio del nuevo modelo de Cupra que se grabó también en la zona oriental, fantástico. Una ventaja es que los paisajes a lo largo de los años es un reclamo muy importante, y si luego además vienen acompañados de lo que te comentaba, de infraestructuras, de equipo técnico, pues ya hace que la propuesta que tengas sea más sólida. Luego además el tema económico, que les interesa mucho a los productores, el incentivo fiscal. Cantabria pertenece a la Spain Film Commission, de la que soy vicepresidente desde hace también un par de años, y una de las cosas que luchamos es por que se crease la figura de incentivo fiscal a los rodajes internacionales. Al principio no había, siempre hablar con un productor era muy complicado el tema económico, porque ellos quieren que el dinero que invierten tenga una vuelta. Conseguimos que hubiese un 15% de incentivo fiscal, subió a un 20, 25, y durante el confinamiento el año pasado conseguimos que ahora mismo es un 30% para el primer millón de euros y un 25% el resto, que sí es una figura que hace que seas más competitivo con los países que tienes alrededor, y ya entren como factor importante de decisión pues el paisaje, pues el equipo técnico, porque si no va acompañado de una buena figura fiscal es complicado, y en eso tenemos lo mismo que todo el territorio nacional, que sería un 30 el primer millón y un 25 el resto. Señalas justo la Spain Film Commission, porque Cantabria, como dices, se engloba dentro de esa Spain Film Commission, que imagino que se encargue un poco de lo mismo, pero a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, realmente no funciona como una Film Commission como tal, en el sentido de atender rodajes, sino que es más un paraguas que acoge los 30 socios. Cuando les llegan peticiones, sí las dirige a los socios miembros, pero lucha un poquito, es una especie de ente de representación y coordinación para que mejoren las condiciones a nivel nacional también a la hora de solicitar permisos, visados. Es un poco ese padre que te intenta proteger y que busca que tenga las mejores condiciones, pues intentamos hacer eso para que la red, siempre la unión hace la fuerza, entonces creemos que es importante estar bajo esa figura de la Spain Film Commission. Vamos a poner un ejemplo práctico. Una productora quiere rodar un anuncio o piensa que Cantabria puede ser un buen lugar para ese anuncio, se pone en contacto contigo, imagínate, Víctor. Sí. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué servicios le ofrecéis de manera práctica para entenderlo un poquito mejor? Normalmente quien se pone en contacto con nosotros suele ser el jefe de localizaciones, que está buscando algunos lugares porque tienen la idea, el documento de referencia sobre qué están buscando, te lo enseñan y tú dices, pues mira, aquí tenemos estas opciones, esto que también te puede encajar. El siguiente paso, si realmente se parece a lo que están buscando, sería en muchos casos acompañarle para que vea esos lugares, le pones en contacto con el organismo pertinente que gestiona el lugar. Si es una vivienda privada, es el propietario, y si ya pues es una calle, sería el ayuntamiento correspondiente. Si es un medio natural, ya sería la Dirección General del Medio Natural. Le vas poniendo con el organismo adecuado, y si ya todo va hacia adelante es cuando también le pasas la base de datos que tenemos en la página con los profesionales para que sepa que puede contar con gente de Cantabria con experiencia, y luego cualquier cosa que pueda surgir, muy variado, porque al final un rodaje necesitan un poco de todo, claro, pues también saber que tiene nuestro respaldo. Cartas de apoyo también para que los organismos vean que es un proyecto que viene con el aval de que es un proyecto serio, que es interesante, porque al final el hecho de, como decíamos antes, de que se vea la región en la pequeña pantalla es una publicidad fantástica. Entonces, bueno, luego les acompañamos durante todo el proceso hasta que ya pues se ha rodado y no queda más que ver Cantabria en la televisión o en el cine o en la plataforma que sea. Me puedo imaginar bueno, el trabajazo que hacéis, porque efectivamente nosotros un anuncio no lo vemos en un minuto o una película en una hora, pero el rodaje lleva mucho trabajo detrás, y me imagino que también surgen muchas peculiaridades, muchas trabas, que vosotros estáis ahí también para responder por ellas, ¿no? Sí, surgen muchas cosas, y luego que un anuncio que dura, pues lo que dices, un minuto o incluso menos a veces hay equipos de 40 personas que lo han hecho, que han venido, han estado una semana, porque al principio vino la primera parte del equipo para acondicionar todo el escenario, luego ya viene el resto de personal.
Los rodajes que a veces comienzan, pues si es en el amanecer, desde las 5 de la mañana están rodando, se prolonga durante todo el día, graban un montón de material y luego lo ves y es precioso, pero al final a veces es tan breve que es como cuando haces la comida, estás 2 horas y dices, lo he comido en 5 minutos. 10 minutos, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho además el directorio ese de profesionales que ofrecéis de Cantabria, que además yo lo he estado echando un vistazo y hay muchísimos profesionales de muchísimas áreas. O sea, yo creo que hasta se nos escapa la cantidad de profesionales que pueden involucrarse en un anuncio y que tenemos aquí en Cantabria. Así es fantástico porque es una forma de tener categorizada a la gente, de que se sepa todo el talento que hay, y el único requisito para estar en esa base de datos es gratuita, es bien ser nacido o bien ser residente en la región. Nos envía la información, a través de la página hay un formulario para que puedan rellenar con sus datos, nos llega, nos ponemos en contacto con ellos y nada, no hay que hacer nada más, ya te digo, es algo completamente gratuito y es muy útil porque es la forma de que luego a las productoras les conviene contar con personal local, porque además de que es gente que funciona, egoístamente para ellos es incluso más barato que tenerles que pagar en muchos casos el hotel desde Madrid, que tengan que traer gente, cuando al final aquí lo que queremos es que quede lo máximo posible de la experiencia de rodar. Víctor, ¿cómo surge Cantabria Film Commission? Pues éramos una de las pocas comunidades que no tenía Film Commission a nivel nacional, y la entonces directora del ICA, que fue Susana de la Sierra, fue quien dijo: Cantabria tiene que ponerse las pilas, hay que crear. Entonces, bueno, pues a partir de ahí llegó todo, nos pusimos en marcha. Al principio hay una labor de ir intentando ser visible, ir sacando la cabeza, poniéndote tú en contacto con los rodajes para que sepan que estás ahí, pero bueno, luego sí es verdad que ya son ellos los que desde las primeras etapas tempranas de la planificación ya se ponen en contacto con nosotros para ver si tenemos lo que necesitan y para ver cómo podemos colaborar. En estos años de andadura que lleva, ¿cómo dirías que ha evolucionado vuestro trabajo? Efectivamente, en un primer momento era el darse a conocer, ahora ya se ponen en contacto directamente antes de empezar a rodar. ¿En qué sentido crees que habéis mejorado, que ha cambiado el trabajo? La experiencia al final es un punto muy importante, el bagaje de estos años haciendo este trabajo, y luego me parece muy interesante la evolución que hemos tenido creciente en cuanto a proyectos atendidos. Desde el año pasado publicamos en nuestra página web una memoria de actividades donde pone todo lo que hacemos cada año. Y para que te hagas una idea, 2020 fue un año muy complicado para todos, Hablaremos con los meses de confinamiento. A pesar de eso, crecimos un 20% en los proyectos atendidos. Entonces, yo creo que la evolución es muy buena. Este año tenemos ya más que el año anterior, entonces sí es verdad que notamos que cada año atendemos más proyectos interesados en rodar en Cantabria. ¿Qué radiografía harías del sector audiovisual de Cantabria? Emergente, sobre todo emergente y con mucho talento. Estamos encontrándonos desde que estamos fomentando esta tercera pata junto con la Filmoteca de Cantabria, sobre todo con los diálogos de cine y producción que estamos realizando. Hemos notado que esa formación que les estamos ofreciendo les está siendo muy útil, pero además muy interesante es que ellos han encontrado ahí en esos diálogos una especie de foro de reunión, de comunidad en la que estar en contacto, de donde surgen alianzas entre ellos para colaborar, y creo que está siendo una cosa muy interesante y que puede ser un punto de inflexión para el sector. Háblanos, por favor, de estos diálogos de cine y producción para alguien que nos pueda estar viendo y no sepa en qué consisten. Los diálogos de cine y producción, que llamamos con el símil del formato de cine DCP, son una iniciativa que comenzamos a realizar de forma conjunta a Filmoteca de Cantabria y Cantabria Film Commission en el año 2020, buscando dar un poco de formación, trayendo a expertos en diferentes facetas de la producción, para dar ese asesoramiento que muchas veces faltaba, porque largometrajes producidos y realizados en Cantabria hay pocos, entonces no había referentes a los que se pudieran agarrar los realizadores que tenían proyectos en desarrollo. Hemos hecho 8 jornadas hasta ahora, hicimos 4 en 2020 y otras 4 en 2021, sobre la economía del rodaje, sobre la coproducción, sobre las ayudas, sobre festivales de cine. Hemos contado con gente potente, como por ejemplo Leire Apellaniz, Xavier Berzosa, que es productor de La Trinchera Infinita, por ejemplo, José Luis Rebordino, director del Festival de San Sebastián, Juan Antonio Vigar, director de Málaga. Y el año pasado y hemos hecho, la última de las jornadas ha sido un taller de impulso de proyectos cinematográficos. Que recientemente ha sido el último. Justamente, además, ¿no? hace nada, la semana pasada hemos terminado. Hemos traído de Berlín a Isona Almetja, es catalana, pero vive en Berlín hace años, trabaja en el World Cinema Fund de la Berlinale y es experta en el tema de diseño de audiencias, en el tema de preparación, de pitch, cómo mejorar tu proyecto para que se pueda vender.
Nos la hemos traído desde Berlín. El año pasado fue más complicado con el tema de los test, bueno, fue un poco odisea. Este año ha vuelto a Santander y durante 3 días ella hizo una selección previa de 5 proyectos. Y esos 5 proyectos han estado trabajando de forma intensiva, mejorando sobre cuál es el núcleo del proyecto, hacia dónde quiero que crezca, qué quiero transmitir con él, cómo está el panorama audiovisual, qué laboratorios de desarrollo, qué festivales, qué mercados son los más interesantes según mi proyecto. Una especie de radiografía exhaustiva para ayudarles a mejorar. Y el último día hemos hecho una sesión de pitch. El pitch al final es una presentación pública de tu proyecto. En el escenario, en la filmoteca, en la sala de proyección, los 5 proyectos seleccionados han defendido ese pitch delante de un jurado de expertos que hemos traído. Este año, por ejemplo, ha sido Miren Aperribay, una distribuidora de Atera Films, una de las distribuidoras más importantes, Silvia Lobo, de La Media, que también es distribuidora y es productora, y luego representación de los 3 festivales que colaboran con nosotros. El Festival de San Sebastián trajo a Esperanza Lufiego, que es responsable de programación. El Festival de Málaga trajo a la responsable de Mafid, que es Anabel Aramburu, y el Festival de Albacete Avicine a su director, José Manuel Zamora. Pues estas 5 personas asistieron a los pitch y al día siguiente tuvieron unas reuniones de 20 minutos con cada proyecto para darles feedback, para darles opiniones, para darles sus consejos sobre cómo han visto o qué creen que deberían mejorar. Y luego deliberaron y se entregaron una serie de premios. Se entregó una bolsa de viaje para ir al European Film Market de Berlín del año que viene, que lo ganó Pedro Gusmão, es un brasileño residente en Cantabria, con un proyecto que se llama La carne dócil, muy interesante. Luego se ha llevado también premio para el Festival de Málaga. Málaga tiene 2 partes el premio. Una es una acreditación para la zona de industria, que eso se lo llevó los hermanos Ruiz Céspedes, Roberto Ruiz Céspedes e Iván Ruiz Céspedes, con un proyecto que se llama Marma Rabbit Boy, que ahora tiene una película que se llama Stoyan, que está a punto de estrenarse con Tristan Ulloa, con el hijo de José Coronado, bastante potente, que rodaron en Bulgaria. Párame porque me pongo a hablar y yo puedo estar aquí. No, sigue. Además de eso, el Festival de Albacete Avicine, vale, es el premio que he dicho de Pedro Gusmão. ¿Sí? Festival de Málaga, los hermanos Ruiz Céspedes. El European Film Market, además, los hermanos Ruiz Céspedes son quienes se van con una bolsa de viaje. Y en el Málaga Talent, en el Festival de Málaga, además hay una colaboración por la que cada año va a haber un joven cántabro en su sección Málaga Talent. Esto es que durante 10 días, unos días antes del festival y durante el propio festival, hay 20 jóvenes de Latinoamérica y de Europa que están conviviendo, recibiendo formación, viviendo el festival desde dentro, recibiendo esos consejos y luego ellos conviviendo entre sí, gente con talento, con proyectos en desarrollo. Y la primera persona de Cantabria que va a estar presente en marzo en Málaga es Jesús Choya, que ya estuvo el año pasado en el taller de impulso y además se ha llevado una de las ayudas al desarrollo del Gobierno de Cantabria, que otro de los puntos importantes de este año es que este año por primera vez Cultura ha sacado ayudas a largometrajes, tanto al desarrollo, cuando está en su fase inicial, como a la producción, cuando ya van a rodar. Es el primer año en la historia que tenemos ayudas a largometrajes, que también es muy importante porque eso ayuda a que esos proyectos en desarrollo puedan ir poco a poco cristalizándose y rodando. Porque te iba a preguntar qué requisitos tenía que tener un proyecto, ¿no?, para ser seleccionado, por ejemplo, en este taller impulso, pero también me viene a la cabeza por dónde tiene que empezar. A ver, yo creo que en Cantabria hay muchísimo talento. Muchas veces, tanto en cine como en otros aspectos, en otros sectores culturales, muchas veces tendemos a irnos fuera antes que quedarnos aquí, incluso para consumir esa cultura que tenemos. Pero alguien que tenga un proyecto cinematográfico, véase cortometraje, bueno, largometraje ya no te quiero ni contar, pero no sabe por dónde tiene que empezar. Sí. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero es tener una idea, tener algo que quieres transmitir, es ir avanzando en ese proyecto, en qué quiero contar, cómo lo quiero contar, tanto en contenido como en la propuesta formal. Luego yo le diría, ponte en contacto con nosotros te contamos todo lo que hacemos, porque en caso de que sea un cortometraje, también realizamos el catálogo de cortometrajes, es una selección de 5 cortometrajes, que un jurado compuesto por expertos en la materia, gente de fuera, se vienen a Santander, eligen de todos los cortos que se presenten 5 cortometrajes y esos 5 cortos se mueven por festivales nacionales e internacionales durante un año sin ningún tipo de coste para su realizador, además de realizar unas actividades que también le dan un valor añadido, como son los intercambios con otras comunidades que hemos realizado con La Rioja, con el País Vasco, con Canarias. Llevamos a 2 de los directores del catálogo a esa comunidad
ven sus cortometrajes allí, conocen a otros directores, pones en contacto a las industrias de más comunidades, y luego también notábamos que faltaba la distribución regional, porque en Cantabria el catálogo pues no se veía. Claro. Entonces, junto a la Filmoteca Regional, aprovechando sus 23 sedes, en este caso creo que es la primera semana de febrero, se va a proyectar el catálogo de cortometrajes, y en algunas de las proyecciones llevaremos a directores, a directoras de los cortometrajes para que presenten la proyección y para que después tengan un coloquio con la gente del pueblo, que comenzamos a realizar el año pasado y fue muy sorprendente, muy gratificante, porque es fantástico ver cómo bajo la lluvia la gente se animaba, tiene ya esa costumbre, ese hábito de voy a la Filmoteca Regional este día a esta hora, y cuando son cortometrajes de Cantabria luego encima me quedo al coloquio y me intereso por lo que se está haciendo, porque yo creo que también a veces no se sabe que en Cantabria hay ese talento, no se han visto esos cortometrajes, y dar la oportunidad de que el talento de Cantabria también se vea en la propia región me parece muy interesante. ¿Tú crees que cada vez hay, bueno, ahora justo me lo mencionabas, ¿no? y había salido publicado esas ayudas del gobierno de Cantabria, esas primeras ayudas que se daban, con esto quiero decir, cada vez parece que hay más, que todo el mundo va remando a favor de ese talento que hay en Cantabria, que muchas veces, como decimos, se tiene que ir fuera para llevar a cabo sus proyectos? Rotundamente sí, y lo empezamos a ver porque el pasado mes de octubre estuve en el Festival de Albacete Avicine, porque ahí comenzamos ya la colaboración con ese festival, que puede parecer, dices, Albacete tiene un festival de cine, tiene un festival que lleva 23 años de andadura, que en todas las jornadas que hacemos aparece nombrado Avicine como uno de los referentes del cine independiente, donde han salido proyectos que luego han ganado San Sebastián, se han llevado Goyas, muy interesante el festival. Y me he puesto tan que cada vez hay más ayudas y se rema a favor del talento. Pierdo el hilo, me voy por las ramas. No te preocupes. Pues lo bueno de a veces cuando sales fuera es que te das cuenta de cómo se empieza a valorar el talento de Cantabria. Había 3 proyectos este año en el Festival de Albacete, que eran Veroa, producido por Jesús Choya, Eco, de Nacho Solana, y Level, de Carlos Mora y Ana Berkov, y han hecho un papel fantástico, ha llamado la atención, y luego te empiezan a decir productores responsables de otros laboratorios, te empiezan a decir, oye, ¿qué estáis haciendo en Cantabria? Se empieza a escuchar, os estáis posicionando en el mapa, empieza a haber gente ya a nivel nacional que está pendiente de qué es esto que está pasando en Cantabria, qué proyectos salen, entonces creo que estamos dando un paso muy importante. ¿Cómo os ha afectado la pandemia en el trabajo? Pues yo creo que, como a todos, fue un mazazo, sobre todo porque lo principal al final es la salud, y cuando hay gente que está sufriendo, que lo está pasando mal, pierde importancia todo lo demás. Pero sí es cierto que desde que comenzó la desescalada, el tema de los rodajes se incluyó como una de las actividades que era posible realizar bajo todas las prescripciones, medidas sanitarias, pero sí hemos tenido rodajes desde que empezó a desescalarse todo el confinamiento, hemos tenido peticiones, y una que fue muy curiosa y que además quiero señalar es un agente de una productora canaria que, pues, cuando ya se empezaba a poder mover pero todavía había restricciones de movilidad, vinieron desde Canarias, desde Gran Canaria hasta Cantabria, hasta la Vega de Pas, a hacer un cortometraje que está basado en el Doctor Madrazo. Anda. Y me parece fantástico, el corto lo están empezando a mover por festivales, he podido verlo, es fantástico, es una forma de poner en valor la figura del Doctor Madrazo, y me llama la atención que una productora canaria especializada en publicidad, su primer corto de ficción, quiso, porque allí conocían la figura del Doctor Madrazo, quisieron que fuera sobre él, y bueno, seguro que tenemos la oportunidad en los próximos meses de verlo aquí, porque es un trabajo muy interesante y fue de mucho mérito, aparte de que contaron con personal de Cantabria, el venirse también un equipo de 15 personas en las condiciones en las que estábamos desde Gran Canaria, creo que es muy de valorar. Víctor, nos tenemos que ir despidiendo, pero antes, ¿a qué retos se enfrenta Cantabria Film Commission? ¿Qué tenemos por delante? Pues muchas cosas, tenemos muchas cosas muy interesantes. Además, hay proyectos, hay continuidad de los proyectos que están funcionando, hay otros nuevos que todavía no se pueden contar, pero que durante la primera mitad de 2021 esperemos que vean la luz. Entonces hay muchas ganas, hay entusiasmo, o sea que yo creo que la gente que se dedique al audiovisual, lo que le pedimos es que esté atento a lo que hacemos, que si tiene cualquier duda se ponga en contacto con nosotros, tienen las puertas abiertas, son actividades, los talleres de impulso están restringidos a residentes o nacidos en Cantabria y hay una selección previa de ISONA, pero la mayoría de las charlas
cualquier persona que quiera puede venir. Entonces decirles que, bueno, que las puertas, nosotros estamos en la Filmoteca, las puertas están abiertas siempre y que estamos deseando que sigamos adelante, que esa comunidad siga creciendo y que el cine en Cantabria pues continúe, y esto que ya se empieza a conocer como la generación DCP, pues que continúe avanzando, y que saben que aquí van a contar con nuestro apoyo para lo que necesiten y que estamos deseando recibirles. Víctor Lamadrid, responsable de Cantabria Film Commission, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis y por poner en valor el gran talento que tenemos en Cantabria. Muchísimas gracias. Gracias a ti por permitirnos esta ventana para poder difundir nuestro trabajo, y bueno, aquí estamos para cuando quieras. Y te esperamos para que nos hables de proyectos que van a salir a la eso luz, está hecho. Ya lo anotamos. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado una semana más. Que tengan una feliz semana.